Muy buenas tardes, me presento, soy el estudiante Jefferson Javier Méndez Rojas, curso tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y en este espacio vamos a dar cumplimiento a la fase número 4, caracterización del curso de Derecho Constitucional General. Dentro de la actividad, nos piden o esta guía nos pide realizar obviamente un video donde vamos a abordar, digamos que el análisis y una reflexión concreta. Y también nos pide a nosotros que reconozcamos obviamente unos conceptos trabajados en, digamos que a lo largo de este curso. Seguidamente, tenemos unos puntos de vista, digamos, como la perspectiva del ex ante del poder constituyente. Cabe resaltar que desde esta perspectiva, el poder constituyente se entiende como una capacidad potencial, ¿no? Atribuida al soberano para obviamente así poder crear, abolir, modificar o reformar las estructuras, digamos que políticas y jurídicas de un Estado, ¿no? En este poder es la base, ¿no? Para el establecimiento de una nueva constitución, ¿no? O el cambio, digamos que de una existente y se relaciona, digamos que estrechamente con el concepto de soberanía. El poder constituyente reside, ¿no? En el pueblo, obviamente, o la nación, y que tiene la capacidad para autodeterminarse y establecerse sus propias, digamos que instituciones políticas y jurídicas, ¿no? Esto obviamente lo decía Lapson allí en la página en 47 y 48. Pero entonces históricamente, digamos que la noción del poder constituyente, digamos que ha sido influenciada por pensadores, ¿no? Como Manuel, digamos que Seleger y Carr, digamos que se conceptualizó el poder constituyente como ese poder supremo que reside en la nación, ¿no? Para crear un nuevo orden, orden político, y una vez de una otra manera también afirmando que el poder constituyente es la capacidad del pueblo para formar y reformar, como decía anteriormente, las estructuras políticas. Por su parte, digamos que para Carr, digamos que se definió, digamos que el poder constituyente como la voluntad pacífica capaz de decidir sobre el modo y la forma de qué, de un orden político, destacando su rol obviamente fundamental en la creación y la reformulación de la Constitución, como lo dice Smith, en 1996. Como segundo punto, las perspectivas del ex POC, digamos que el poder constituyente, digamos que esta perspectiva se analiza como un fenómeno de producción normativa, ¿no? Digamos que este enfoque considera que el poder constituyente se manifiesta en qué, en la creación de nuevas normas jurídicas, digamos que de una u otra manera que irrumpen el orden jurídico preexistente, ¿no? Y establecen un nuevo qué, orden jurídico. En este sentido, el poder constituyente no es un poder continuo, sino un evento que específico que produce un nuevo marco jurídico. La crítica de la ausencia del poder constituyente, digamos, como una entidad que solo existe en el momento constituyente y no después, ha sido abordada por varios autores, ¿no? Lo decía Juan Donoso Cortés, obviamente, que describió el poder constituyente como ¿qué? Como un fenómeno efímero, que aparece brevemente, digamos, que durante la creación de un nuevo orden, ¿no? Eso lo decía o no, digamos que esta visión destaca que la temporalidad y el carácter de una u otra manera transitoria del poder constituyente. Malentendidos y clasificaciones, ¿no? Uno de los malentendidos más comunes es la idea de que digamos que la permanencia del poder constituyente, digamos que es interpretado incorrectamente, ¿no? Como un poder normativo continuo que dentro del mismo orden jurídico que ya está constituido. La concepción del poder constituyente como, digamos, como un poder ilimitado y persistente dentro del marco normativo es incorrecta y ha sido, digamos que rechazada jurídicamente. Se puede decir de que ha sido rechazada, perdón, digamos que la teoría del derecho, lo decía Smith, digamos que es un Estado de Derecho, todo poder está jurídicamente limitado, ¿no? Y la idea de un poder constituyente, digamos que perdura más allá de su ejercicio, es incompatible con los principios del Estado del Derecho.
Pero la crítica de la ausencia del poder constituyente también ha llevado, digamos, que a cuestionamientos sobre una definición y una existencia, ¿no? La definición del poder constituyente como fenómeno de producción normativa se entiende mejor al reconocer que el poder constituyente se manifiesta en eventos específicos y no como una entidad continua. Lo decía allí Bobbio en su página 52. Eh, en la parte número 4 vamos a hablar de la parte dogmática y digamos que dogmática y orgánica de la Constitución, ¿no? La Constitución Política de Colombia de 1991, digamos que se divide en dos partes fundamentales, ¿no? La parte dogmática y la orgánica. Digamos que esta estructura refleja una transformación significativa, ¿no? Respecto a que a las constituciones anteriores, enmarcadas dentro del qué, del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Como primer punto, dentro de la parte dogmática, la Constitución se ocupa, ¿no?, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, ¿no? Digamos que este segmento se establece, digamos que se establecen los principios y las garantías que protegen a los, ¿quién? A los ciudadanos y define el marco de los derechos humanos. La Constitución de 1991 que hizo que amplió significativamente el catálogo de derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales, asimismo los derechos colectivos y del medio ambiente. Pero los derechos digamos que los derechos fundamentales de esta parte de la Constitución se basan en qué? En el reconocimiento de la dignidad que humana y la igualdad. La inclusión de derechos como el derecho a la salud, a un ambiente sano y a la participación política refleja que un enfoque más integral y progresista, ¿no? Hacia la protección de los derechos que, obviamente, los derechos humanos. Digamos que en su parte orgánica se refiere, ¿no?, como a la organización y al funcionamiento de qué, obviamente, el Estado, ¿no? Cómo están ellos estructurados. Como él lo dice ahí, se establece una estructura que de competencias de los distintos órganos de poder, del poder público, incluyendo el poder legislativo, el poder ejecutivo y por ende el poder judicial. Digamos que esta sección también regula la forma en que eligen y actúan los funcionarios públicos, ¿no? Así como en el sistema de pesos y de contrapesos diseñado para garantizar que la separación de que los poderes y una rendición de cuentas. La Constitución de 1991 introdujo importantes reformas en esta área, ¿no? Buscando una, digamos que una mayor eficacia y una transparencia en la administración pública, ¿no? Dentro de las innovaciones, las más relevantes, digamos que está la creación de las nuevas identidades de control y la modificación de procedimientos para la reforma que constitucional. Como punto número 5 de derechos fundamentales en la Constitución de 1991 y el nuevo constitucionalismo, tenemos dentro del punto 5.1 el nuevo constitucionalismo latinoamericano, digamos que de la cual digamos que la Constitución Política de 1991 es que es un ejemplo destacado, ¿sí o no? Y se caracteriza por una que revalorización del poder constituyente democrático y la inclusión de qué, de una carta de derechos robusta. Digamos que según Viciano y Martínez, el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca qué, busca responder a las, digamos que a las deficiencias del constitucionalismo tradicional, ¿no? Mediante, ¿qué? Mediante un enfoque inclusivo y participativo, promoviendo de una otra manera, digamos que esa regeneración social y política a través de qué, de reformas constitucionales profundas. La Constitución de 1991 en Colombia, digamos que se alinea con este enfoque al haber sido producto, digamos, de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Elegida democráticamente en este proceso, digamos que reflejó un regreso a la soberanía popular, ¿no? Y la necesidad de una, ¿qué? De una constitución, ¿no? Obviamente que respondiera a las demandas sociales y políticas emergentes, ¿no? Eh, la importancia del derecho constitucional, digamos que es fundamental porque se establecen, digamos, como que esas bases sobre las que se constituye el orden jurídico y político de, ¿qué? De un país. En el caso de la Constitución de 1991, digamos que su importancia radica en que en la capacidad para introducir reformas significativas que buscaban de una otra manera equilibrar, digamos que la apertura económica con la protección de, que de los derechos fundamentales, ¿no? Pero este equilibrio es crucial para enfrentar que las tensiones entre el modelo neoliberal global y las necesidades sociales internas. Digamos que la Constitución de 1991, a pesar de sus avances,
enfrenta desafíos y en su implementación, digamos que efectiva, debido a las tensiones entre, ¿qué? Entre las expectativas del cambio y las realidades del contexto global. Estas son las referencias. No es más, muchísimas gracias.